prospectivo. Entonces, dentro de esta concepción, la estrategia se convierte en el centro y motor fundamental para lograr una visión completamente compartida. Aquí también podemos tocar que este alineamiento tiene un ciclo. Entonces hablamos de un ciclo, hablamos del primer ciclo de este alineamiento, hace parte de la planeación. Y la planeación, dentro de ese marco teórico planteado de alineamiento estratégico, hablamos de este tema de planeación, y este tema de planeación entendida como los procesos mediante el cual una organización, una empresa, a partir del conocimiento de sus competencias claves y de los factores claves de éxito, esta empresa formula los principios corporativos, la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, las iniciativas estratégicas, los planes de acción y los indicadores de gestión. Eso es planeación. Y cuando hablamos de difusión, la difusión le apunta es el proceso mediante el cual una organización, una empresa comunica su estrategia a todos los miembros de la organización y los educa en esa estrategia y logra un aprendizaje en equipo que facilite su incorporación por todos los colaboradores. Ya cuando hablamos del tema de la operacionalización de la estrategia, ya esto hace referencia a que la estrategia debe traducirse de manera que sea entendida por toda la organización y se convierta en parte integral del trabajo diario de todos los colaboradores. Y la elaboración de mapas estratégicos, los protocolos de desempeño y los indicadores de gestión, tanto individuales como compartidos, son unos mecanismos que permiten operacionalizar en términos relevantes para cada miembro de la organización. Entonces, aquí ya por último el tema de la evaluación que hace parte del ciclo, el tema de la evaluación, revisión y ajuste, ya aquí la ejecución de la es un sistema de seguimiento y monitoría claramente especificado, ¿cierto? Y periódicamente la empresa debe evaluar el desarrollo de la estrategia frente a un conjunto de indicadores, ¿cierto?, que diagnostican el desempeño, ese desempeño de la empresa frente al cliente y el mercado y sus grupos de referencia y también sus accionistas. Entonces, de ese análisis debe surgir los ajustes que requiera la estrategia como tal. ¿Hasta aquí tienen preguntas, estimados estudiantes? Ok. Entonces, ya cuando hablamos del tema de la prospectiva, ¿qué es eso de la prospectiva? ¿Cierto? Y es cuando miramos el tema de prospectiva, nosotros nos preguntamos algo. Nosotros nos preguntamos, ¿es sostenible el modelo de las empresas energéticas con la creciente presión de la generación eléctrica en cada hogar? ¿Qué impacto tendrá la robotización en determinado sector o sobre la economía general? ¿Qué tipo de vehículos y con qué tipo de propulsión dominarán la movilidad dentro de 20 años? ¿Serán las biosimilares dominantes en la farmacia? ¿Cuándo ocurrirán estos cambios? ¿Qué podemos hacer para ser los primeros en adaptarnos? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer para acomodar ese futuro previsible a una nueva estrategia empresarial? Entonces ahí es cuando podemos ver el tema de esa prospectiva, porque la prospectiva, cuando hablamos de prospectiva, jóvenes, estimados estudiantes, hablamos de un tema que la prospectiva es una disciplina que lleva décadas aplicándose para anticipar el futuro y para facilitar la toma de decisiones en las empresas. O sea, en las zonas de habla española o portuguesa se está extendiendo en los últimos años. ¿Para qué? Para mejorar la competitividad, aunque aún no se ha asentado como en otras áreas geográficas, ¿cierto? La prospectiva ha ayudado a mejorar la competitividad
de numerosos países y empresas. Entonces, analizar los escenarios futuros nos permite anticipar la incertidumbre para adaptarnos, para influir o incluso, como es este caso, acelerar o crear un futuro más favorable. Entonces, es un punto muy importante este tema de estrategia, este tema de prospectiva, porque podemos en nosotros cuando hablamos de esta perspectiva, en nosotros, la perspectiva empresarial se refiere al prever riesgos y poder modelar el futuro, ¿cierto? Entonces, es muy importante porque la perspectiva se ha convertido en una estrategia de competitividad para las empresas y una manera de facilitar la toma de decisiones directivas, ¿cierto? Un número reducido aplica dentro de la estrategia de inteligencia, de técnicas de prospectiva, consiguiendo ¿qué? Buenos resultados. O sea, en una etapa de cambios permanentes clave para el crecimiento, conocer hacia dónde se dirige nuestro entorno competitivo, y así lo mencionaba la profesora Helen, y hay que ver esos factores políticos, esos factores sociales, económicos, de consumo, tecnológico, y numerosos sectores, ¿cierto? Están viviendo transformaciones que les obligará a redefinir sus objetivos comerciales e incluso a la estrategia toda la estrategia empresarial por completo. Entonces, miren que existen, jóvenes, dos creencias que abundan en las organizaciones y que dificulta dar el paso hacia la prospectiva, ¿cierto? Y es el presentismo y la prioridad técnica. Y cuando me refiero al tema de presentismo, el presentismo es un concepto que ha sido acuñado por el filósofo alemán Daniel Innerati y lo podemos definir podemos definir ese presentismo, lo podemos definir como el hecho de darle una excesiva relevancia a la coyuntura presente, a nuestros cálculos de futuro, ¿cierto? Y es algo muy común, de manera muy inconsistente se tiende pues a creer que la situación actual, ¿cierto? Sea cual sea la situación, perdurará indefinidamente en el futuro sin grandes alteraciones. Entonces esto simplemente no ocurre nunca. Entonces las cosas cambian y cambian más de los que queremos admitir y entonces ahí es donde vemos que planificar el futuro asumiendo la continuidad del presente es una forma segura de equivocarse. Entonces, los cambios acelerados, y lo estamos viviendo, los cambios acelerados que estamos viviendo desde el siglo XXI, ¿cierto? Desde el siglo XXI, están empujando cada vez más a organizaciones a buscar especialistas en prospectiva que les ayuden a mejorar. Otro segundo error es el tema y ya para pues terminar, el segundo error es el de dar prioridad al análisis técnico, ¿cierto? Las sociedades contemporáneas tienen una gran fe en la capacidad de la técnica para solucionar cualquier problema o duda que tengamos. Un informe técnico acostumbra a ser definitivo de cara a adoptar una resolución, ¿cierto? Entonces, cabe la pena preguntarse que si existe alguna técnica que no haya fallado en algún otro momento. Entonces, la mayoría de los expertos afirman que no. No obstante, pues, porque buena parte de las empresas siguen confiando en esa capacidad de la técnica para ayudarnos, para darnos control sobre el futuro. Entonces, cuando se cayó el muro de Berlín, para los economistas, cuando se cayó el muro de Berlín, la gran mayoría de los economistas aseguraban que Alemania no se reunificaría de manera inmediata por no ser viable desde un punto de vista económico. Entonces ignoraban que la decisión no se tomaría con informes económicos, sino que lo que contaba era la opinión pública, claramente a favor de ¿qué? De la reunificación. Entonces es ahí que cuando se superan esos dos obstáculos, las organizaciones pueden avanzar hacia la previsión inteligente de escenarios con un fin con un análisis del Big Data, de la anticipación de riesgos regulatorios, la vigilancia también tecnológica y otras técnicas de inteligencia competitiva, ¿cierto? Entonces las empresas que no han querido analizar correctamente
el futuro al que se iban a enfrentar, estableciendo planes diferentes según los posibles escenarios, se han encontrado en serias dificultades e incluso han terminado en la quiebra. Entonces, aquí hay unos tipos de perspectiva, está la de el enfoque adaptativo, está el enfoque de influencia y está el enfoque proactivo, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte de enfoque adaptativo vemos que este enfoque consiste en aquí es el primer nivel de aproximación a la prospectiva para las empresas que consistiría en aplicar un enfoque preventivo a nuestras decisiones que facilite la adaptación. O sea, la empresa incorpora a la toma de decisiones el cálculo sobre otras posibilidades que puedan interferir o impedir nuestro objetivo. Rápidamente, aquí el enfoque de influencia es analizar para influir, o sea, en el que prevemos los escenarios futuros y establecemos de qué manera podemos influir en su evolución. O sea, es tratar de influir en el futuro que se ha analizado como probable. Primero se tiene que comprender de qué manera puede evolucionar el tema de interés y segundo, detectar de qué medios se dispone para condicionar dicha evolución de la manera deseada. Y el enfoque proactivo ya es analizar para crear, en el que activamente creamos el futuro deseado y se dan aquellos casos en los cuales la organización que tiene que tomar la decisión comprende que el futuro deseado no llegará por sí solo, sino por acciones directas puntuales y sino que requiera de una estrategia más amplia, movilizando a otros actores. Muchas gracias. Esto era lo que les quería compartir en la noche de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Margarita Rico, por su excelente participación. Muy interesante los temas que explicó el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Continuando maestra. con la presentación. Sí, gracias a usted, maestra. Vamos ahora a cederle el uso de la voz. Ahora a un profesor, compañero de México de la Universidad de Colima. Ahorita les digo, permítanme, estoy teniendo problemitas. Ahí está.